Las 7 de la mañana con 12 minutos. El tema de los transgénicos definitivamente es un tema que la gente necesita recibir más información para poder decidir. El gobierno ha mencionado de que los alimentos deberían mencionar cuáles son transgénicos y cuáles no. Estamos acompañados del profesor Enrique Richards, él es consultor internacional, y vamos a referirnos justamente a este tema. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar en el sistema RTP. ¿Qué se le puede decir a la gente de los transgénicos? Bueno, los transgénicos son productos que fueron creados específicamente con una finalidad muy puntual. Cada producto tiene una de estas finalidades u objetivo en concreto. A manera de ejemplo, el maíz transgénico, por ejemplo, tiene la característica de que tiene genes adicionales de una bacteria que es el Bacillus turgidus y que le permite tener su propio insecticida contra las plagas. Obviamente cualquier persona se dará cuenta que si come ese maíz se lo va a comer con el insecticida más, obviamente con la sustancia tóxica producida por estos genes adicionales. De idéntica manera sucede con la soya. Entonces, todos estos alimentos hoy se sabe que tienen algún tipo de consecuencia para la vida humana, consecuencias que van desde reacciones alérgicas hasta teratogenias, cáncer, tumores. Y por esa razón es que no solo nuestras leyes, en concreto la ley 144 de Revolución Productiva, tiene un artículo que indica que todos los productos transgénicos deberían llevar una roseta que lo indique, de manera tal que, al igual que sucede con los cigarrillos, vos compras un paquete de cigarrillos y ahí aparece una foto de alguien que se está muriendo y te dice es perjudicial para la salud, etcétera, etcétera. Después queda a tu voluntad comprarlo o no. Bueno, lo mismo debería ocurrir con los transgénicos, es decir, que la gente tenga la posibilidad de decidir, cosa que actualmente no ocurre porque en ningún producto del mercado se encuentra esa roseta que está indicada en la ley 144. Son dos espacios, si vale el término. El primero, la producción de Bolivia de transgénicos. Bolivia solamente y en la actualidad está produciendo soya transgénica, pero el siguiente espacio, Bolivia consume productos transgénicos que llegan de afuera en productos terminados, ¿no? En el primer paso, doctor, ¿cuál es la característica de la soya transgénica que se produce en Bolivia? Bien, tienes razón en esos dos espacios, hay harta tela para cortar en los dos. Pero respecto a la soya transgénica que se produce en Bolivia, hay que aclarar que es el 92% de toda la producción. Vale decir que la mayor parte de la soya que se consume es transgénica. Hay personas que tienen la incorrecta idea de decir, no, yo consumo soya orgánica. Esa soya no existe y te explico por qué. En el momento de acaparar y distribuir la soya, se mezcla la transgénica con la normal. La normal es muy poco, es el 8%. Entonces, toda la soya es mezclada y toda es transgénica. Es decir, que todos los productos derivados de soya que consumimos aquí son de soya transgénica. Y la soya transgénica tiene dos características fundamentales. Desde la transgenia me refiero, ¿no? En primer lugar, tiene un gen adicional que es el gen Roundup Ready, que le permite sobrevivir a un biocida tremendo que es el glifosato, que justamente el mes pasado la Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado como un elemento cancerígeno. Habían N estudios que ya lo habían demostrado en todas partes del mundo, incluido Latinoamérica. Pero es muy importante esta declaración de la Organización Mundial de la Salud porque ya no hay más que discutir al respecto, ¿no?
El otro gen es el gen terminator o killer, que es llamado también el gen de la dependencia. ¿Por qué de la dependencia? Porque a diferencia de otras formas de cultivo, cuando tú cosechas la soya, no puedes guardarte semilla para volver a sembrar, porque si lo haces, no vas a tener siembra. La semilla se suicida, entonces no vuelve a germinar. Y esto está hecho exclusivamente para que vos dependas del proveedor, que en este caso es Monsanto. Entonces, vos dependes del proveedor tanto para la semilla como para el glifosato, que te vuelvo a repetir, es una de las sustancias más nocivas que existen en estos momentos, ¿no? El peligro que existe en esta primera etapa de la producción de la soya transgénica no solamente va a la producción como tal de la planta, sino a lo que sucede con los suelos posterior a la siembra de la soya, ¿no? Se dice que los suelos donde se siembra soya en determinado tiempo ya no van a servir para nada, para producir nada. ¿Por qué? Porque el gen modificado de la soya hace de que mueran todos menos la soya. Mira, no es tanto el gen de la soya, el problema viene con el biocida asociado a la soya, que es el glifosato. Ese biocida, efectivamente, como tú has indicado, mata absolutamente todo menos la soya. Por eso es que tiene ese gen adicional que le permite sobrevivir al glifosato. Y efectivamente, tú sabes muy bien que un suelo fértil es un suelo que tiene una textura esponjosa, provocada esta textura como resultado de la interacción con los microorganismos del suelo. Estos microorganismos del suelo mayormente son, bueno, además de las bacterias, los protistas, son los nemátodos, los oligoquetos, y el suelo depende de esta biodiversidad para mantener una estructura tanto física como química. Entonces, en el momento que el glifosato empieza a actuar, muere la biodiversidad y el suelo se va compactando. Es lo que los agrónomos le llaman el efecto maceta. Cuando en una maceta se secó la planta y muere la biodiversidad, te queda un cascote duro, como piedra. Bueno, así quedan los suelos y efectivamente, como has indicado, después de 5, 10, 15 años, cuando mucho, ese suelo queda estéril, queda inutilizado. Y también hay muchos estudios que así lo demuestran. Doctor, ya para terminar la entrevista, para que la gente no se quede con las ganas, vamos a tenerlo en otras oportunidades también para seguir hablando de estos temas, pero ya para terminar este tema, hay muchas personas que compran bidones que en su momento han servido como recipiente del glifosato. ¿Qué consecuencias podría tener aquella persona que utilice ese bidón? Bueno, el glifosato, como dijimos, es un biocida altamente tóxico y los plásticos, lamentablemente, no tienen una estructura como la del vidrio, que vos puedas lavarle y sacarle los productos. El plástico, una vez que se impregnó de un producto, lo va a seguir sacando, despidiendo ese producto eternamente, entre comillas, ¿no? Es decir, que no importa cómo lo laves al plástico, lo que vos guardes ahí, sobre todo en el altiplano, que los compran en la 16 de julio de segunda mano y los utilizan para leche, la leche se impregna de ese biocida y ese biocida es altamente tóxico. No te olvides que es el responsable de una enfermedad genética que es la mielomeningocele. Bien, doctor, yo quiero agradecerle mucho por esta visita. Tenemos, reitero, varios temas importantes que tratar. Vamos a ver en la siguiente entrevista qué es lo que sucede con los productos transgénicos que llegan ya como producto terminado y cuáles son los problemas en salud que podrían causar. Le agradezco mucho, doctor, por su visita. Gracias a ti por la invitación. Hemos conversado con el doctor Enrique Richard, él es consultor